placer impartirles esta clase el día de hoy. Y simplemente vamos a ver un poco más de lo que vimos la vez pasada. Esta presentación tiene un poquito de la presentación de la vez pasada, más un extra de los nuevos temas que vamos a ver, porque nosotros siempre estamos trabajando, por lo menos conmigo, en fundamentos de mecánica celeste. Entonces, ya le voy a explicar. Siempre recordemos la primera ley de Newton, ley de inercia, que simplemente si un objeto está en reposo, permanece en reposo, y si este movimiento permanece en movimiento a velocidad constante. Básicamente lo mismo que vimos la vez pasada. Ahora, de la segunda ley de Newton, pues solo recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración, que básicamente nos dice que entre más pesado sea un objeto, más fuerza se necesita para moverlo, y entre más liviano sea un objeto, menos fuerza se requiere para ese mismo movimiento. Eh, y la tercera ley de Newton es acción y reacción. Simplemente nos dice que la misma fuerza que ejercemos hacia un objeto, nosotros vamos a sentir, pero bueno, se va a ejercer, la fuerza se siente, pero en sentido contrario. O sea que si nosotros empujamos una pared como está en la imagen, vamos a sentir como que nos están empujando a nosotros también. Este es un pequeño resumen de las tres leyes de Newton, solo recordando un poco lo que ya habíamos visto. Y ahora están las leyes, y esta parte sí es un poquito importante que la recordemos bien, es la ley de gravitación universal, que nos dice que la fuerza de dos cuerpos, o mejor dicho, que dos cuerpos se atraen gravitacionalmente. En otras palabras, todo cuerpo con masa atrae a otro cuerpo con masa menor. La fuerza de atracción es directamente proporcional al producto de la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Simplemente nos dice, por ejemplo, por qué el Sol es, o mejor dicho, por qué el planeta Tierra es atraído hacia el Sol, o por qué la Luna es atraída hacia la Tierra. Es simplemente por esta ley de gravitación universal. Ok, entonces este es el pequeño resumen que se dio solo para recordar un poco estos temas de la clase pasada. Y ahora vamos a un tema un poquito más bonito, pero al mismo tiempo un poquito más abstracto. Cabe recalcar que bueno, la energía es una propiedad de los cuerpos y sistemas que permiten producir cambios, como mover un objeto, aumentar su velocidad o elevarlo. La energía puede cambiar de una forma a otra o puede transferirse entre cuerpos. En un sistema aislado, la energía total se conserva y su unidad en el sistema internacional es el joule. Básicamente, cuando nosotros introducimos el concepto de energía, lo que estamos haciendo es ver el movimiento, pero ya desde otro punto de vista, no necesariamente eh, como el que ya habíamos visto antes con las leyes de Newton, sino que estamos viendo que todo movimiento de cualquier cuerpo, partícula u objeto tiene intrínsecamente algo eh, relacionado consigo mismo, y ese algo es la energía. Podemos verlo como otra cantidad para medir, a la energía como otra cantidad de medir cambios entre estados, ya sea, por ejemplo, de un estado en reposo a un estado en movimiento, pues podemos ver eh, que se puede relacionar con la energía. Bueno, básicamente esto. Y lo interesante de este tema de energía es que, bueno, nosotros prácticamente vamos a ver dos formas de energía. Uno es la energía cinética. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo por estar en movimiento. Se representa normalmente como K igual a K, que es la energía cinética, igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, como les decía anteriormente, ya sabemos que por segunda ley de Newton, si se le ejerce fuerza a un objeto, este va a moverse, ¿verdad? Ahora, a esa misma fuerza se le puede ver que está relacionado con esta energía, porque si ustedes miran esta velocidad, lo que nos está diciendo es que ese objeto se está moviendo. Entonces, es algo interesante porque podemos ver desde otro punto de vista o podemos resolver problemas que antes eran bastante complicados de resolverlo con la segunda ley de Newton, aplicando estos nuevos conceptos que estamos aprendiendo y que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si miren acá, si la masa aumenta, la energía cinética aumenta. Aquí se puede ver en esta ecuación que entre más grande sea la masa,
mayor va a ser su energía cinética. La velocidad aparece elevada al cuadrado, como miran acá. Si la velocidad se duplica, la energía cinética se duplica por 4. Esto es bien interesante porque si ustedes ven, entre más velocidad tengamos, eh, su energía va a ir aumentando bastante y mucho, mucho más. Eh, Solo como un pequeño ejemplo para acá, yo tengo este cohete por acá, por ejemplo, que podemos asumir que tiene una energía muy alta. eh, y eso es lo que pasa en realidad. Por ejemplo, un camión eh, se puede ver que si va muy rápido, su energía cinética va a ser muy rápida. Y se puede relacionar, no lo voy a enseñar directamente, pero se puede ver como entre más alta es su energía cinética, es probable que o la fuerza va a ser mayor también. Por ejemplo, no es lo mismo, o mejor dicho, podemos ver esto, si un camión va a una velocidad muy alta y este choca con una pared, podemos ver cómo hay cómo la pared queda deshecha, o no deshecha, pero sí tiene un impacto muy alto, probablemente la rompa. Y podemos ver que es porque lleva una velocidad muy alta. Entonces su energía cinética es muy alta y esto se traduce en una fuerza alta también. Pero si un camión con mucha menos velocidad impacta a la misma pared, muy probablemente no le vaya a hacer prácticamente ningún impacto. Bueno, va a ser un impacto, pero no va a ser tan violento como si hubiera sido con la velocidad alta. Entonces podemos ver una relación entre la velocidad y la fuerza. Ahora, ya vimos que la energía se puede relacionar con el movimiento, pero también se puede relacionar con eh, su punto en el espacio, o sea, en dónde se encuentra. Y a esto se le conoce como la energía potencial. Es la energía asociada con la posición de un cuerpo dentro de un campo gravitacional. Nosotros estamos viendo energía potencial gravitacional. Cerca de la superficie de la Tierra, normalmente se usa esta ecuación, que nos dice que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad del planeta en el que nos encontremos, por la altura, o sea, por qué tan alto estamos con respecto al piso. Ok, y aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Uno, sabemos lo mismo que si la masa aumenta, entonces la energía potencial también aumenta. Pero aquí hay algo interesante. Si se aumenta la altura, también se aumenta la energía. Y si ustedes se fijan en esta energía potencial, no tenemos asociado la velocidad. Lo que significa que aunque un cuerpo esté en reposo, este cuerpo tiene una energía, no asociada a su movimiento, pero sí asociada a su potencial. En otras palabras, aunque un objeto no esté en movimiento, puede tener energía. Y aquí podemos verlo. Entre más alto esté el objeto, mayor va a ser la energía que va a tener. Esta va a ser la mayor energía potencial, claramente. En el punto más alto tiene la mayor energía potencial y en el punto más bajo tiene la menor energía potencial. Y en el punto medio, pues tiene una media entre ambas energías potenciales. Pero nosotros, como astrónomos, o bueno, ustedes que están compitiendo en esta competencia de astronomía y astrofísica, nos interesa ver otro concepto un poquito más específico de la energía potencial. Y aquí le hablo de energía potencial en la astronomía. Normalmente cuando estamos trabajando con planetas, satélites o estrellas, usamos otra expresión distinta a la energía potencial que vimos acá. Y es esta, donde vemos que la energía potencial es igual a la constante gravitacional multiplicado por la masa del objeto más masivo, si quieren verlo, por la masa del objeto menos masivo entre el radio. Y ustedes tal vez se preguntarán por qué es negativa o por qué la energía es negativa. Y es porque aquí le estamos asociando con respecto a la gravedad. Entonces, lo que pasa es que el objeto que esté dentro de ese potencial o dentro de ese campo gravitatorio, si quieren verlo, entre más sometido esté a ese campo gravitatorio, más negativo va a ser. O sea, es como que lo estén jalando hacia uno. Entonces, ese negativo es como que viene hacia adentro, pues, el movimiento que se puede llegar a efectuar. Ok,
Y el comportamiento es que cuando el objeto se acerca, entonces R, el radio que es este disminuye, lo que hace que la energía potencial sea más negativa. Y eso significa que el objeto va a sentir como una mayor atracción hacia la Tierra si queremos verlo. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Si tenemos que R aumenta o la distancia entre el cuerpo masivo y el cuerpo menos masivo es mayor, entonces podemos ver que su energía potencial va dando como números muy cercanos a cero. ¿Y eso qué es lo que significa? Simplemente significa que ese cuerpo menos masivo no siente tanto la fuerza o el campo gravitatorio del cuerpo más masivo. Entonces es muy probable que entre más se aleje, menos lo vaya a sentir, hasta que llegue un punto donde va a sentirlo casi en nada al cuerpo, bueno, al campo gravitatorio del cuerpo más masivo. Ok, no sé si tiene una pregunta hasta ahí de lo que hemos visto. Si tienen preguntas, por favor, solo enciendan el micrófono. Bueno, creo que hasta el Parece que momento, no. perfecto. Hasta el momento parece que no hay pregunta, entonces vamos a seguir. Ahora, algo muy interesante y que nos va a servir también para seguir trabajando o viendo cómo resolver ese tipo de problemas que van a surgir en el futuro es introducir este nuevo concepto que se llama energía mecánica. Y lo que nos dice es que la energía mecánica es la energía total que posee un cuerpo debido a su movimiento y a su posición. Y se representa como E igual a K, que es la energía cinética, más U, que es la energía potencial. Está formada por la suma de la energía cinética, como les mencionaba, que está asociada con la velocidad del cuerpo, que está asociada con el movimiento del cuerpo, y la energía potencial, que está asociada con la posición dentro de un campo de fuerzas, que es para nuestro caso, el campo gravitacional. Ok, la energía mecánica nos permite estudiar el movimiento considerando al mismo tiempo la velocidad como la posición. En otras palabras, nos deja ver como un panorama más amplio de lo que estamos estudiando, del movimiento que estemos estudiando o del fenómeno que estemos estudiando. Y, por ejemplo, ya vamos a ver qué es esto, pero vamos a ver. Si ustedes se fijan acá, eh, al principio el corredor lleva una velocidad alta, ¿verdad? Entonces ya una energía cinética alta y su energía de potencial, como está en el piso, es cero. Ahora, cuando ese mismo corredor o ese atleta salta, entonces su energía cinética, como ya no está corriendo, va hacia abajo, o sea, va perdiendo velocidad. Pero si ustedes miran, va agarrando altura. Y entonces, si bien pierde energía cinética, porque pierde velocidad, gana energía potencial porque gana altura. Ahora, al volver a caer, vuelve a perder altura. Pero, como está cayendo, está siendo acelerado por segunda ley de Newton. Y entonces, al ser acelerado, eh, va a ir aumentando su velocidad. Y al ir aumentando su velocidad, su energía cinética va a ir aumentando también. Y ya cuando cae el piso otra vez, eh, y sí, prácticamente esto es lo que modela este bosquejo. Y justo antes de caer al piso, su energía potencial va a ser mínima y su energía cinética o la velocidad con la que está llegando al piso va a ser máxima, o sea, va por ahí. Si ustedes van viendo en este pequeño diagrama que vimos, se va viendo como que al aumentar la energía cinética, baja la energía potencial, al aumentar la energía potencial, eh, al aumentar la energía potencial, pues eh, baja la energía cinética, como que se va, como que ambas energías se compensan, por así decirlo. Y
Si ya lograron ver esto, es como que se estuviera, como que no cambiara la suma total de la energía o como que se conservará la energía mecánica. Y eso es lo que ocurre en realidad. Esa compensación de energías potencial y cinética es, por lo menos en un sistema cerrado como lo que estamos estudiando, lo que hace que ocurra es que se conserve la energía total del sistema o que la energía mecánica no cambie. ¿Y a qué me refiero con la conservación de energía mecánica? Cuando solamente actúan fuerzas conservativas como la gravedad, la energía mecánica total del sistema permanece constante. O sea que la energía al inicio del fenómeno que se esté estudiando va a ser igual a la energía final del fenómeno que se esté estudiando, siempre y cuando sean fuerzas conservativas. Y esto no significa que la energía cinética y la energía potencial permanezcan siempre iguales. Cada una puede aumentar o disminuir, pero cualquier cambio en una es compensado por un cambio en la otra. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver este carrito, lleva una energía cinética máxima en este punto y una energía potencial cero, no tiene energía. Ahora, entre más va aumentando en esta colina, ustedes pueden ver que su velocidad va bajando, pero va subiendo en altura. Y si sube en altura, entonces la energía potencial aumenta. En el punto máximo, el carrito ya no se mueve. Entonces solo tiene energía potencial. Y su altura es máxima. Por eso su energía potencial es máxima también. Ahora, suponiendo que le restara un poquito de energía cinética en este punto, entonces el carrito podría volver a caer. Y al caer, o que pierda el equilibrio por cualquier situación que ocurra, entonces lo que va a pasar es, por ejemplo, en este diagrama, como la mitad del camino hacia abajo, su energía cinética. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Permítame, parece que se desconectó quien está impartiendo la clase. Déjenme avisarle. Déjenme avisarle. Bueno, yo todavía lo veo por acá. Quizás fue que se le desactivó el micrófono. Cristian, si me está escuchando, parece que se desconectó o al menos no lo estamos escuchando ahorita. Eh, bueno, vamos a esperar que se conecte de nuevo. tuvo fallas Probablemente a lo tuvo un mejor. problema de internet. Pues déjenme ahorita le aviso para que trate de volver a conectarse. Denme unos minutos, por favor, o unos segundos.
Bueno, ya se está conectando de nuevo Cristian. Esperen, por favor. Buenas. Bueno, aquí lo tenemos de nuevo. Sí, ay, disculpen el inconveniente. Parece que tuve algún problema con la conexión en mi hogar. Eh, bueno, pero aprovechando ahorita que estamos de nuevo acá, no sé si tiene alguna consulta hasta el momento. Si no, pues quisiera seguir con una pequeña laboratorio que le quiero mostrar. No sé si miran una niña como, o un niño en una patineta. Sí, Perfecto. Entonces, lo que les mencionaba era la conservación de energía mecánica. No sé si hasta qué parte escucharon. No estoy seguro ustedes. Alguien que me pueda dar una pequeña. Donde está explicando la energía mecánica. Pero yo creo que ya estaba finalizando de explicar la energía mecánica. Ok, no me escucharon entonces la la energía. conservación. Ajá, a la conservación. Ok, entonces, ahí disculpen el problema. Voy a intentar compartirles lo último que quedé con la conservación de energía. Ok, entonces no sé si ustedes vieron esta parte. Si no, pues la voy a explicar brevemente. Les comentaba que algo bien interesante es que la energía mecánica se conserva en un sistema de fuerzas conservativas. Y esas fuerzas conservativas da la casualidad que es la gravedad. O sea que podemos ver que hay una conservación de energía mecánica cuando estamos dentro de un campo gravitatorio o cuando hay problemas de gravedad. Entonces lo interesante es que podemos ver el carrito acá, que va con una velocidad máxima y en ese punto su energía potencial es cero porque está en el suelo, su altura es cero. Ahora, cuando va subiendo la colina, va perdiendo velocidad, pero va aumentando energía potencial. Justo al llegar en la colina, vemos que su energía potencial es máxima y eso tiene sentido porque su altura es máxima. Ahora en ese punto su energía cinética debería ser cero. Ahora, si suponemos que hay alguna forma en la que se pierde el equilibrio en el que está el carro en la colina, entonces este va a caer. Y al caer, como su altura va hay un desincremento en su altura, entonces vamos a ver cómo su energía potencial también va a bajar. Pero también va a ganar velocidad y al ganar velocidad su energía cinética va a ir aumentando. Justo en la mitad del camino, cuando estén en la mitad de la altura de la colina, su energía potencial va a ser cercano o va a ser la mitad de la energía cinética, por lo menos en este diagrama. Y una vez al caer al piso de nuevo, su energía potencial va a ser cero porque no tiene altura, pero su energía cinética va a ser máxima, o sea que toda la energía va a ser velocidad. Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O duda? Mister, ¿puede explicar la fórmula, por favor? Sí, aquí prácticamente lo que estamos diciendo es que la energía inicial del sistema, si quieren verlo por como lo hemos estado viendo, la energía cinética en el estado 1 o en el tiempo 1, más la energía potencial en el tiempo 1, va a ser igual a la energía final en el tiempo 2, o sea, la energía cinética en el tiempo 2, más la energía potencial en el tiempo 2. Si quieren, podemos verlo con este diagrama.
digamos, la energía cinética aquí es 1, imaginemos que es 1, ¿verdad? Y su energía potencial es 0. Ese sería la energía cinética o la energía mecánica en el tiempo 1, si quieren verlo. O en el tiempo, sí, en el tiempo 1. O el tiempo 0, como quieran verlo. Ahora, imaginemos que el tiempo 2 es cuando está justo encima de la colina. Aquí su energía cinética es 0, ¿verdad? Pero su energía potencial es 1. Ahora, si ustedes se fijan, la energía mecánica en este punto sería la energía cinética más la energía potencial en este punto, o sea, 1, ¿verdad? Y la energía mecánica en el tiempo 2 o en el punto 2 sería igual a la energía cinética, que en este punto es 0, más su energía potencial, que en este punto sería 1, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que la energía mecánica en el punto 1 y en el punto 2 son las mismas. Lo que cambió es que la energía cinética cambió, su energía potencial, pero en general la suma de esas dos se mantuvo constante, no hubo cambio. Esto es lo que nos quiere decir esta ecuación. Y si ustedes miran el punto 3, si quieren verlo, que es a la mitad del camino, la energía cinética es la mitad, 0.5, y la energía potencial también es la mitad, 0.5. Entonces, al sumar 0.5 más 0.5 nos da 1. Entonces vemos que independientemente del punto en el que esté el carro, su energía mecánica se conserva. Va a ser 1, 1, 1. Lo que va a cambiar es que su energía cinética tal vez es mayor, pero su energía potencial va a ser menor. Y al sumar esas dos, tiene que dar 1. No sé si me voy a explicar con esa, valga la redundancia, de explicación. Si no, vamos a ver. Y de hecho, antes de que contestes, vamos a ver este pequeño, este pequeño laboratorio si quieren verlo. Ok, miran a la niño o niña con camisa azul y, bueno, y patineta. Sí. Perfecto. Ahora, miren este punto. La energía total que representa esta barra, la energía mecánica, es morada, ¿verdad? Y está como en el máximo. Bueno, no está en el máximo, simplemente está ahí. Y la energía potencial, que es la azul, eh, es máxima si queremos verla. Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética? No hay. Y tiene sentido porque pues está en reposo la niña, no se ha movido, o niño. Ok, ahora, ¿qué pasa si dejamos que se mueva? Ok, miren en este punto. La energía cinética aumentó, la energía potencial tuvo un desincremento o simplemente bajó, pero la energía total del sistema que representa esta barra azul se mantuvo constante, a pesar de que hubo un cambio. Ahora, ¿qué pasa si le seguimos dando, si dejamos que siga avanzando la persona? Podemos ver que justo en este punto, en el punto más bajo, la energía potencial es 0. O sea, no hubo un cambio. Perdón, se hizo 0, pero la energía cinética sí que aumentó al máximo. Donde sí no cambió nada fue en la energía mecánica. Se mantuvo igual, independientemente si estaba en lo más arriba o en lo más abajo. Bueno, y si vemos, por ejemplo, ay, bueno, y si vemos, por ejemplo, por acá más o menos, vemos que la energía cinética es la mitad, la energía potencial es la mitad, pero lo que nunca cambió fue la energía mecánica. En otras palabras, en un sistema cerrado, donde actúa la fuerza gravitatoria y no hay otro tipo de fuerzas extrañas que estén participando, la energía mecánica se va a conservar y esto no va a servir para, ya vamos a ver en ejemplos futuros. Ok, no sé si esto responde un poco a tu pregunta de cómo se usaban las ecuaciones. Si no, ya vamos a verlo con un ejemplo para que quede un poco más claro. Profe, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre la energía potencial y la cinética para entender mejor, por favor? Buena pregunta. Y puedes verla,
de una manera poco sencilla. Ustedes me compartir. La energía cinética simplemente está asociada con el movimiento. Si algo se mueve, entonces tiene energía cinética. Solo imagínatelo como que si algo se está moviendo, tiene energía cinética. Ahora, si algo no se está moviendo, pero sí te dicen como que tiene una distancia o una altura, o por ejemplo, una distancia X con respecto a la Tierra o algún satélite o algo así, pero que no te dicen que se está moviendo, entonces puedes pensarlo como energía potencial. Simplemente la energía cinética está asociada al movimiento o a la velocidad y la energía potencial está asociado a, a una posición dentro de un campo o simplemente a una posición. En este caso, altura, si lo vemos con planetas, a qué tan largo está con respecto a un planeta o a algún cuerpo. No sé si esto te deja un poco más clara la pregunta. Así como en lo que puso antes de ese mini laboratorio, que cuando iba bajando iba reduciendo la energía potencial, pero iba subiendo la cinética, así como iba quedando equilibrada entre ambas. Esa era por la altura que hay entre la Tierra y X cosa y la velocidad que tenía. Sí, puede verlo así. Simplemente la energía potencial está asociada con la altura y la energía cinética con el movimiento. Entonces, entre más se mueva, mayor va a ser su energía cinética, pero menor va a ser su energía potencial, por lo menos en este ejemplo. Y se tiene que conservar la energía mecánica. ¿Sí entendí? Muchas gracias. Ok, ok. Gracias por preguntar también. Y esperando que esto haya quedado relativamente claro, pues vamos a ver, creo que solo vamos a poder ver dos ejercicios. Y aquí vamos. El primer ejercicio nos dice que el transbordador espacial, con masa de 86.400 kilogramos, está en una órbita circular de 6.66 por 10 a la 6 metros. Imagínenselo algo parecido a esto, que está orbitando en un círculo. Bueno, en una órbita. Está orbitando en una órbita. Para simplificar, supongamos que está orbitando una órbita circular. Ok, alrededor de la Tierra y tarda 90.1 minutos en completar una órbita, suponiendo otra vez una órbita circular. En una misión de reparación, la nave se acerca cuidadosamente a un metro de cada, o sea, está aumentando un metro cada 3 segundos a un satélite averiado. O sea que imagínense que es como que avanza un metro cada 3 segundos, pasa otro segundo, vuelve perdón, pasa otros 3 segundos, vuelve a aumentar un metro, así, como periódico. Calcule la energía cinética, inciso A, del transportador relativo a la Tierra e inciso B, relativo al satélite. Entonces, primero, siempre para solucionar problemas, pues, lo más fácil es identificar los datos que nos dan. Nos dan la masa, nos dan el radio de la órbita, suponiendo un radio circular, y nos dan el periodo orbital. Ok. Eh, sí. Entonces, para resolverlo, pues, ya nos están dando la masa. Y bueno, aquí creo que me faltó. Ah, déjenme ver algo, jóvenes. Mm, aquí está. Perfecto. Una pregunta, profe. Sí, 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 sí. En la resolución de donde calculaba la energía cinética respecto a la Tierra, ¿cómo Ujú. calculamos la partida? Sí, ay, disculpen que me pasé un poco de la diapositiva. Ahorita lo voy a explicar un poco más detalladamente. Ok. Ok, este es el mismo ejercicio anterior, solo que me pasé un paso. Primero, lo que hay que ver es qué datos nos dan. Nos dan la masa, nos dan el radio y nos dan el periodo orbital. Segundo, ¿qué tenemos que asumir?
como solo nos dan un radio y no nos dan, recordando las leyes de Kepler, que existe el semieje mayor y el semieje menor, pues entonces, como no nos da ninguno de los dos, entonces asumimos una órbita circular. Al asumir una órbita circular, pues podemos hacer unas cositas. Pero lo primero que tendríamos que hacer es convertir el periodo, que lo tenemos en minutos, aquí está, a segundos. Y esto simplemente recordando que en 1 minuto y 60 segundos, simplemente multiplicamos 90, que es los minutos que tenemos, punto 1, por 60 segundos. Entre 1 minuto y nos da 5.406 segundos. Simplemente una conversión de unidades. Ahora lo segundo. Si recordamos, y espero que hayan visto, un círculo, sabemos que su circunferencia, o perímetro si quieren verlo, es igual a 2pi por r, o 2pi por el radio. Como asumimos que es una órbita, lo que estamos trabajando, una órbita circular, pues asumimos la distancia que recorrió es igual a 2pi por r. Ok. Ahora, no sé si han visto el término periodo, pero el periodo simplemente nos está diciendo cuántas veces se repite una acción. Por ejemplo, si quisiéramos ver acá atrás, el periodo sería como en cuánto tiempo este satélite, después de dar una vuelta completa a su órbita, vuelve al mismo punto. Y como ya sabemos la distancia que recorre, y recordemos que asumimos una órbita circular, entonces la distancia que recorre es 2pi por r. Como ya también sabemos cuánto tiempo tarda en recorrer esta distancia, que es lo que conocemos como el periodo, pues ya podemos calcular su velocidad. Su velocidad va a ser la distancia que recorre, que es su circunferencia, entre el tiempo que tardó en recorrer esa circunferencia, que es su periodo. O simplemente esta ecuación que viene acá. La velocidad orbital será 2pi por r, su circunferencia, entre el periodo. Sustituyendo los valores que ya nos dan, pues simplemente sustituimos estos valores y al hacer el álgebra, pues nos da este valor. Que la velocidad para ese transbordador espacial asumiendo una órbita circular es de 7.774 kilómetros por segundo. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer para resolver esto, pues encontrar la velocidad, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea que la velocidad, ese 7.74 kilómetros por segundo, la sacamos de ese donde dice B2 pi Pi r entre t. t. Bueno, acuérdense Ya, que, correcto, acuérdense que velocidad es distancia entre tiempo, ¿verdad? Entonces, como sabemos que velocidad es distancia entre tiempo, y aquí es un poquito de, tal vez puedo, no sé si puedo manchar. Bueno, si no volvemos al ejemplo acá. ¿Cuál sería la distancia? Bueno, recordando otra vez de geometría, que un círculo, toda su circunferencia es 2pi por r, ¿verdad? Esa es su distancia, o sea, cuando este satélite, si quieren verlo, o el transbordador, dio toda la vuelta, una vuelta completa y volvió a su mismo punto. Esa sería su distancia. Y esta distancia es como todo el círculo, ¿verdad? Y esa distancia se le conoce como circunferencia. Y es 2pi por r. De ahí sale ese 2pi por r, su distancia. Ahora, el periodo simplemente nos dice cuánto tiempo tardó el transbordador espacial en volver a llegar al mismo punto. Entonces sería cuánto tiempo tardó el transbordador espacial de pasar acá a volver acá. Y si ustedes se fijan, recorre una distancia de una circunferencia. Entonces, la distancia va a ser la circunferencia y el tiempo va a ser el periodo. Y justo de ahí sale la velocidad. No sé si tienen alguna duda hasta ahí.
Siempre con esa fórmula se saca la velocidad. Depende. Aquí porque estamos trabajando en órbitas circulares. Y ya en el inciso B vamos a ver algo un poco distinto. Pero normalmente cuando trabajamos con órbitas circulares, no siempre, pero normalmente se va a usar esta ecuación. Va a depender un poco del problema, pero normalmente, vuelvo a claro, no siempre, pero lo más normal es que se use esta ecuación para órbitas circulares, siempre que les den el periodo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces ahora ya tenemos la velocidad, y como ya tenemos la velocidad, pues podemos calcular la energía cinética, que esa ya sabemos que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituimos los valores que tenemos, y al sustituirlo, pues nos da este valor. O sea que la energía cinética que siente el del transbordador con respecto a la Tierra, a la órbita de la Tierra, es de 2.59 por 10 a la 12 joules. Recordemos que es que está orbitando circularmente a la Tierra, en este ejemplo. Ahora, y para resolver el inciso B, pues tenemos que ver la energía relativa al satélite. Y aquí ya va cambiando un poco la cosa. El transbordador se acerca al satélite a una distancia de 1 metro cada 3 segundos. Entonces, aquí nos están diciendo que como una relación lineal, o simplemente imaginemos que por cada 3 segundos que pasan, avanza 1 metro. Pasan otros 3 segundos, avanza otro metro. Pasa otros 3 segundos, avanza otro metro. O sea que en 9 segundos avanza 3 metros. No sé si ustedes han visto el movimiento uniformemente lineal. Bueno, si no lo han visto, pues simplemente está avanzando como en línea recta si quieren verlo. Entonces, como es un movimiento lineal, usamos esta ecuación que dice que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Aquí ya no estamos usando geometría circular ni nada por el estilo, sino estamos asumiendo que viaja linealmente y se usa esta ecuación. Velocidad igual a distancia entre tiempo. Sustituyendo, nos queda que la velocidad es igual a 1 metro sobre 3 segundos y es igual a este resultado. Calculamos la energía cinética usando la ecuación que ya vimos anteriormente. Sustituimos los valores y nos da lo siguiente. Que la energía cinética del satélite es de 4.80 por 10 a la 3 joules. Entonces la energía cinética relativa al satélite es de 4.80 por 10 a la 3 joules. Entonces, aquí podemos ver dos cosas con este ejercicio. Uno, la energía cinética puede variar de objeto a objeto. También va a variar con respecto a qué lo estemos estudiando. Y dos, pues aquí estamos viendo que la energía cinética depende fuertemente de la velocidad. Porque en la que asumimos un movimiento orbital, vimos que su energía cinética es por 10 a la 12 joules. Muy grande. Y si vemos la energía cinética relativa al satélite con movimiento lineal, pues es por 10 a la 3 joules. O sea, hay una diferencia de aproximadamente unos 9 por 10 a la 9 joules. O sea, es una muy gran diferencia. Entonces, esto es algo interesante y es el primer ejercicio. Y yo creo que solo nos da tiempo para el segundo ejercicio, que nos dice lo siguiente. En la novela de Julio Verne, de 1865, con ese título, 3 hombres viajaron a la Luna en un proyectil disparado desde un cañón gigante, hundido en el suelo de Florida. Calcule la rapidez inicial mínima necesaria para disparar el proyectil verticalmente hasta una altura sobre la Tierra, igual al radio de esta misma, o sea, el radio de la Tierra. Inciso B. Calcule la rapidez inicial mínima que permitiría al proyectil escapar de la Tierra. La rapidez de escape. Desprecie la resistencia al aire y la rotación de la Tierra. Y la atracción gravitacional de la Luna. El radio de la Tierra es este número que hay acá. Y su masa es este número que está acá. Ok. Para la resolución, una vez que el proyectil sale del cañón, solo la fuerza gravitacional, que es conservativa, efectúa el trabajo. Si ustedes se fijan, no son bien explícitos en decirnos que despreciemos la resistencia al aire
y la rotación a la Tierra y la atracción gravitacional de la Luna, porque esas ya no son fuerzas conservativas. Entonces no se podría hacer el mismo análisis que se está haciendo ahorita. Pero como nos dice que la despreciemos y que solo asumamos la gravitacional, la atracción gravitacional, entonces esta es una fuerza conservativa y podemos efectuar la conservación de energía. Por lo que podemos usar la conservación de energía mecánica para calcular la rapidez del proyectil a la que debe salir del cañón hasta que se detenga. Inciso a 2 radios con respecto al centro de la Tierra. Para este ejercicio pues vamos a usar las siguientes ecuaciones. La energía cinética, que ya sabemos cuál es. Y como les comenté antes, en astronomía, cuando trabajamos con planetas, estrellas, satélites, normalmente usamos la energía potencial, esta que miran acá. Ahora, la conservación de energía, recordando, nos dice que la energía mecánica en un punto, cualquiera, es igual a la energía mecánica en cualquier otro punto. Entonces, en este caso, como nos pide calcular la rapidez inicial mínima necesaria para disparar hasta la altura, bueno, nos están pidiendo, uno, calcular la energía mecánica justo en el borde de la Tierra o justo en el radio. Y dos, bueno, es en el punto 1 y después en el punto 2 que nos están diciendo que tiene que ser cuando esa nave logró llegar a una distancia igual que el radio terrestre. Ok. Entonces, ya sabemos que hay una conservación de energía, entonces igualamos la energía mecánica en el punto 1, en la Tierra, y en el punto 2, que es cuando tiene 2 veces el radio de la Tierra. Sí. Entonces la energía cinética en el punto 1 es esta, más aquí la energía potencial se toma como negativa, ya les expliqué por qué. Este es en la energía mecánica en el punto 1. En el punto 2, la energía cinética es 0, suponemos que ya no hay movimiento y que se quedó flotando por ahí, y su energía potencial, como es igual al radio de la Tierra, entonces podríamos imaginarnos acá, este sería un radio de la Tierra, entonces podríamos imaginarnos que esto es radio de la Tierra, como por acá. Sería la suma de R del radio de la Tierra más el radio de la Tierra, medido desde acá. Y justo de ahí es que sale este 2 en el denominador, que es cuando logra agarrar una distancia de radio terrestre esa nave. Ok, entonces una vez hacemos ese análisis de energía, simplemente despejamos para la velocidad, que es lo que nos piden. Encontrar la rapidez inicial mínima, o sea, la velocidad al inicio. Entonces hacemos el despeje. Como este está negativo, pasa a ser positivo acá. Este no cambia de signo. Hacemos la operación y nos da este valor. Una cosa más que agregar, por si no lo habían visto, es que M es la masa de la Tierra y M normal, es la masa de la nave o del proyectil. Solo para recalcar. Entonces nos queda que un medio de la masa por la velocidad, o sea, la energía cinética es igual a esta expresión. Ahora, simplemente despejamos para la velocidad de esta expresión y nos da este resultado. Si ustedes se fijan, la M del proyectil se elimina con esta M de proyectil en esta expresión. Por eso no aparece acá en esta ecuación. Y una vez ya tenemos despejada la ecuación, pues ya tenemos, ya podemos calcular la rapidez, y la rapidez es esta. 7.900 metros por segundo. Bastante grande, ¿verdad? Ahora, para el inciso E, calcule la rapidez inicial mínima que permitiría al proyectil escapar de la Tierra. Ok, si se acuerdan, yo les comentaba que entre más lejos esté de la Tierra un cuerpo respecto al otro, su campo gravitatorio va a ser menos, o en otras palabras, va a sentir menos fuerza, por así decirlo. Entonces, para que escape totalmente, tendríamos que suponer que el radio
o la distancia en este caso, entre el proyectil y el planeta Tierra es infinito. O sea que su distancia es un número gigantesco, un número infinito, valga la redundancia. Ok, entonces volvemos a usar la conservación de energía cinética 1 en la energía potencial en el momento 1. Tiene que ser igual a la energía cinética en el momento 2 más la energía potencial en el momento 2. Sustituimos, si ustedes se fijan, la energía cinética 1 y la energía potencial sub 1 son las mismas que en el ejercicio anterior, pero aquí cambia algo. La energía cinética, una vez logra escapar de la Tierra, sigue siendo cero porque suponemos que ya no hay movimiento, pero como les comentaba anteriormente, el radio que va a tener ahora va a ser infinito, va a ser gigante. Porque solo cuando el radio es infinito, el otro cuerpo ya no siente la interacción gravitacional del cuerpo más grande. En este caso, solo cuando el radio sea infinito, el proyectil ya no va a sentir la atracción gravitacional de la Tierra. ¿Y eso qué pasa? Al asumir un R muy grande, un R infinito si queremos verlo, entonces, como está en el denominador, esta expresión se va a volver cero. Si ustedes dividen un número entre un número muy grande, va a ir aproximándose a cero. Entonces lo que vamos a asumir es que esta expresión se vuelve cero. Entonces, si ustedes se fijan, nos queda esta siguiente ecuación. 1/2 de la masa de la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a cero. Porque tanto la energía cinética en el momento 2 como la energía potencial en el momento 2 se vuelven cero. Entonces, teniendo esta expresión, pues simplemente despejamos de nuevo. Una vez tenemos ya esto, pues simplemente sustituimos. Y vemos que la velocidad o la rapidez nos dice que es de 1.12 por 10 a la 4 metros por segundo. Y eso es una velocidad bastante alta. Mucho más grande que si solo quisiéramos calcular la velocidad mínima de escape. En otras palabras, si queremos escapar más o menos de nuestro campo gravitacional terrestre, tendremos que llegar aproximadamente a esta velocidad. Ahora, si quisiéramos lograr escapar, por así decir, de todo nuestro campo gravitacional, que no volvamos a sentir nada, tendremos que lograr alcanzar esta velocidad. Claramente este solo es un ejemplo y es bonito para verlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que solo es todo este ejercicio que veremos hoy. Preguntas, jóvenes, preguntas de los ejercicios que se hicieron. Preguntas. Y no, pues quiere decir que todo ha quedado bastante claro. Vamos a ver si alguien escribe en el chat. Parece que no. Parece que no hay preguntas de lo presentado el día de hoy. Espero que pues que hayan entendido. Espero que les haya gustado la clase. Una clase bastante práctica, ¿verdad? Como son las leyes de Newton, ¿verdad? Esta es una base fundamental en física, en astronomía, para entender los conceptos de energía cinética, energía potencial y energía mecánica. Bueno, listo. Entonces, si no hay preguntas, pues nos quedamos por aquí el día de hoy. Nos quedamos por aquí el día de hoy. Muchas gracias a Cristian por la exposición, por la clase. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima clase, que es con Cristian también, mañana a las 6 de la tarde. Y Sí, bueno, muy mucho gusto. buenas noches a todos. Bueno, Cristian, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Mucho gusto. noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Profe, las grabaciones siempre las sigue haciendo de la clase, ¿verdad? Estoy haciendo las grabaciones, sí las estoy haciendo, solo que no las he subido al campo virtual porque estoy teniendo un problema con un canal de YouTube que estoy creando, pero espero solucionarlo pronto para subir las clases. Si no, al menos las diapositivas las van a tener ahí. Ah, ok, gracias, profe. Está bien, está bien. Listo, Sí. Gracias, mister. listo, nos vemos.